Hola a todos. A ver, la palabra depresión la escuchamos por todos lados, ¿verdad? Pero en la práctica clínica, créanme, es todo un universo. En esta sesión vamos a desmenuzar los criterios diagnósticos, esos que nos permiten diferenciar con precisión la tristeza común de un trastorno clínico. Y esta, colegas, es una habilidad clave para cualquiera que aspira a ser un profesional de la salud mental. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Empezaremos por lo más general. ¿Qué es este universo de la depresión? Luego nos meteremos de lleno en los dos trastornos principales. De ahí saltaremos a casos más específicos, veremos cómo otras cosas pueden influir y al final vamos a atar todos los cabos para entender por qué. Por qué ser precisos en el diagnóstico es simplemente crucial. ¿Listos? Vamos allá. Lo primero que quiero que quede clarísimo, depresión no es una sola cosa. Piénsenlo como una categoría que agrupa a varios trastornos, y cada uno juega con sus propias reglas. Ser exactos aquí no es por puro gusto académico, ¿eh? Es literalmente el cimiento para que un tratamiento tenga alguna posibilidad de funcionar. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Dónde está la línea? ¿Qué separa esa tristeza que todos hemos sentido de un trastorno clínico? Miren, la tristeza es parte de la vida. Un trastorno depresivo, en cambio, es otra historia. Necesitamos un checklist específico de síntomas, un tiempo mínimo que duren y, lo más importante, que estén afectando la vida de la persona, su capacidad para funcionar. Nuestras herramientas para trazar esa línea son precisamente los criterios diagnósticos. Muy bien, entremos en materia. Vamos a empezar con los dos pesos pesados del diagnóstico depresivo. Por un lado, el trastorno de depresión mayor. Piensen en él como algo intenso, episódico. Y por el otro, el trastorno depresivo persistente, que antes llamábamos distimia. Su palabra clave es cronicidad. Entonces, la primera gran diferencia que deben recordar, intensidad versus duración. A ver, analicemos el criterio A del trastorno de depresión mayor. Dos cosas son sagradas aquí, el tiempo y los síntomas. El marco temporal, al menos 2 semanas. El número de síntomas, mínimo 5. Pero, y quiero que subrayen esto mentalmente, lo más importante es que al menos uno de esos 5 síntomas tiene que ser sí o sí o el estado de ánimo deprimido o la anedonia. ¿Qué es la anedonia? Esa pérdida de interés o placer en casi todo. Si no tenemos uno de estos dos, olvídense, no hay diagnóstico de episodio depresivo mayor. Ahora, fíjense en esta lista de 9 síntomas. Lo interesante es lo variada que es. No estamos hablando solo de estar triste. Esto abarca toda la experiencia humana. Lo afectivo, claro, pero también lo cognitivo, lo conductual e incluso lo somático, lo físico, como los problemas para dormir o los cambios en el apetito. Recuerden, para el diagnóstico necesitamos 5 de estos 9, pero es una condición no negociable que uno de ellos sea el ánimo deprimido o la pérdida de placer. Ahora cambiemos el chip. Pasemos a la cronicidad con el trastorno depresivo persistente. Aquí, el rey es el tiempo. Estamos hablando de un estado de ánimo bajo, presente la mayor parte del día, casi todos los días, por un mínimo de 2 años en adultos. Ojo, 1 año para niños y adolescentes, es una excepción importante. Y noten esto, la carga de síntomas es menor. Aquí solo se piden 2 síntomas adicionales de una lista de 6. Esta tabla lo deja muy claro. El contraste es fundamental para su práctica. TDM, un episodio fuerte, intenso, que puede durar solo 2 semanas, pero con 5 síntomas. Distimia, un estado más leve, pero crónico, constante, de 2 años, con solo 2 síntomas adicionales. Es como la diferencia entre una tormenta eléctrica y una llovizna persistente que dura meses. Entender esto es dominar lo básico. Bien, ya vimos lo básico. Ahora, la cosa se pone más interesante, más específica. Vamos a ver trastornos donde ya no solo importa el qué está pasando, sino también el quién lo está experimentando y el cuándo ocurre. Aquí el contexto lo es todo. Ok, hablemos del trastorno de disregulación destructiva del estado de ánimo. Este es un diagnóstico bastante nuevo y se creó por una razón muy específica: dar una respuesta más precisa a la irritabilidad crónica y severa en niños y adolescentes. Lo crucial aquí, lo que lo define, es la combinación de 2 cosas: arranques de cólera explosivos y fuera de proporción, y entre esos arranques, un estado de ánimo persistentemente irritable. Fíjense en lo estrictos que son los criterios de edad y contexto. Están ahí para que no terminemos patologizando las rabietas que son normales en el desarrollo. Ahora, un caso donde el calendario es literalmente el criterio diagnóstico, el trastorno disfórico premenstrual o TBPM.
Esto no es solo un síndrome premenstrual fuerte, no se confundan, es un trastorno depresivo en toda regla, pero con una relación con el ciclo menstrual que es estricta y predecible como un reloj. La clave aquí es el patrón. Los síntomas aparecen, se van, siguiendo el ciclo. Y para confirmar este diagnóstico, la vara está alta. No vale con que la paciente nos cuente de memoria cómo se sintió el mes pasado. Se exige un registro diario de síntomas, día por día, durante al menos 2 ciclos menstruales completos. Esto es para asegurarnos de que el patrón es real, que no es un truco de la memoria. Y fíjense en los síntomas. Se necesitan 5 en total, pero al menos uno tiene que venir de ese núcleo afectivo tan intenso: labilidad, irritabilidad, ánimo deprimido o ansiedad. Ok, siguiente capítulo. Ahora vamos a ver cómo factores que vienen de fuera pueden imitar o directamente causar un trastorno depresivo. Y también vamos a hablar de los especificadores. Piénsenlos como los apellidos del diagnóstico, que nos ayudan a pintar un cuadro clínico mucho más detallado y, sobre todo, más útil para el tratamiento. Este es un principio básico del diagnóstico diferencial. Siempre hay que descartar que los síntomas depresivos no sean causados por otra cosa. Si la depresión aparece justo después de empezar un medicamento, o durante la abstinencia de una sustancia, o si es un efecto directo de una condición médica como, no sé, el hipotiroidismo, el diagnóstico tiene que reflejarlo. Porque en esos casos, la depresión no es la enfermedad en sí, sino un síntoma de otro problema que hay que tratar. Bien, una vez que hemos establecido un diagnóstico, por ejemplo, de un trastorno depresivo mayor, el trabajo no termina ahí. Ahora entran en juego los especificadores. Son como adjetivos que le ponemos al diagnóstico principal para describir mejor cómo se ve el episodio actual. No son diagnósticos nuevos, pero son increíblemente valiosos. Y estos son los detalles que marcan la diferencia en la clínica. La depresión viene con mucha ansiedad, le ponemos el especificador con ansiedad. Se mezclan síntomas de manía o hipomanía con características mixtas. Y eso ya nos hace pensar en un posible espectro bipolar. Sigue un patrón que se repite cada invierno, con patrón estacional. Cada una de estas etiquetas nos da pistas importantísimas sobre el pronóstico y sobre qué tratamiento podría funcionar mejor. Y aquí ven cómo todo esto se traduce a la práctica, digamos, burocrática y clínica. El código que usamos para un trastorno de depresión mayor no es siempre el mismo. Cambia si es el primer episodio o si es recurrente, y cambia según la gravedad. Y fíjense en esto, con características psicóticas tiene su propio código, aparte de la gravedad. Esto subraya lo importante que es, a nivel clínico, identificar la psicosis. Bueno, y con esto llegamos al final, y quiero recalcar este punto. Todas estas distinciones, todos estos criterios que hemos visto, no son un simple ejercicio intelectual para memorizar. Tienen consecuencias reales, directas y muy profundas en la vida de las personas que atendemos. Tomemos esta cita, por ejemplo, que nos ayuda a diferenciar el duelo de un episodio depresivo mayor. Esta es una de las distinciones más difíciles que van a encontrar en la práctica. En el duelo, el sentimiento principal es de vacío, de pérdida. En la depresión, es un ánimo deprimido persistente y una incapacidad para sentir placer. En el duelo, la autoestima suele estar intacta. En la depresión, a menudo se derrumba. Un diagnóstico equivocado aquí es gravísimo. O patologizamos una reacción humana normal o dejamos sin tratar una enfermedad seria. Así que, si se tienen que quedar con una sola idea, que sea esta. Un diagnóstico preciso logra 3 cosas vitales. Primero, nos dice qué tratamiento tiene más probabilidades de funcionar. Segundo, nos ayuda a predecir cómo podría evolucionar el cuadro. Y tercero, y esto a veces se nos olvida, valida la experiencia de la persona, le da un nombre, un marco de comprensión a su sufrimiento, y eso en sí mismo ya es terapéutico. Al final del día, los manuales como el DSM nos dan el mapa. Los criterios son nuestras herramientas, pero la persona que tenemos enfrente es un territorio único y complejo. El verdadero arte de la clínica, lo que los va a diferenciar, es usar esos criterios con juicio, con sabiduría y con sensibilidad, para navegar la enorme complejidad de la experiencia humana. Y eso, estimados, es lo que separa a un técnico que aplica reglas de un verdadero clínico.